Para analizar la obra, utilizaré tres marcos conceptuales de los siguientes autores. El primero, el anacronismo, planteado por David Huberman. El segundo, la iconografía e iconología de Panofsky. Y el tercero, la transmisión cultural, propuesta por Hauser. El primer marco conceptual, el planteamiento anacrónico de Huberman, dimensiona a las obras de arte desde diferentes contextos históricos independientes a lo que se remite la obra, otorgándole una variedad interpretativa de los elementos que subyacen en la misma. En el caso de la obra a analizar, yo puedo interpretar por medio de la misma biografía del autor, Caravaggio, las experiencias de vida del mismo y por qué insertó esos determinados elementos en su obra. Por ejemplo, por lo general, la crítica argumenta que esta obra fue la última realizada por Caravaggio y que lo hizo en el marco de su juicio criminal por asesinato, y que esta obra es un autorretrato, siendo él la cabeza de Goliat quien pide clemencia a la Iglesia para no ser condenado. El anacronismo lo podemos observar a partir de estas implicaciones del autor, porque al autoinsertarse o retratarse en la obra, es partícipe de un momento bíblico que es ajeno a su realidad y temporalidad, por lo que la obra hablaría más que nada de su autor, su momento histórico y su época, que del mismo episodio antiguo que se está representando. También, por otra parte, se encuentra la arqueología crítica de la historia del arte, la propuesta de Huberman que plantea el análisis crítico de los discursos históricos. Al aplicar esta metodología a la obra de Caravaggio, puedo considerar la forma en que los discursos históricos de la época sobre la heroicidad, la violencia y la justicia se reflejan en la pintura, y junto a ello explorar la relación de la obra con los discursos sobre la redención y el arrepentimiento, dado el contexto personal de Caravaggio. El segundo marco conceptual, la iconografía e iconología, otorgan un marco de observación que se centra en los niveles de significado de las obras de arte. En la obra, la iconografía incluye a los evidentes personajes de David y Goliat, así como los elementos visuales como la espada y la cabeza cortada de Goliat, elementos profundamente representativos del mitologema cristiano. Además, a través de la iconología se puede presentar interpretaciones cualitativas de la obra, como la representación de la victoria del bien sobre el mal, o el conflicto interno de David, que podría reflejar las luchas personales de Caravaggio. En cuestión se habla de la forma y el fondo. Otro punto para resaltar es que Panofsky desarrolla la idea de que la experiencia sensible y la influencia cultural de los individuos son el medio por el cual interpretan la obra de arte. En el caso de David con la cabeza de Goliat, los espectadores pueden interpretar la obra de acuerdo con su propia experiencia y contexto sociocultural, lo que puede influir en cómo ven y comprenden los temas de violencia, poder y justicia, que en este caso la sociedad del momento no consideraba las obras de claroscuros de Caravaggio como arte, porque popularmente se dice que él retrataba a gente del común como figuras religiosas o figuras históricas. Se suele decir que pintaba prostitutas como si fueran la Virgen María, es decir, que su sociedad contemporánea, en su experiencia sensible, consideraba blasfema e impura la obra de Caravaggio. El tercer marco conceptual, la transmisión cultural, Hauser considera que el arte es un medio de transmisión y preservación de las tradiciones y valores culturales de una sociedad. En la obra, David con la cabeza de Goliat contribuye a esta preservación histórica al mostrar un episodio bíblico que ha sido una fuente de inspiración artística y moral a lo largo de la modernidad. Y Caravaggio utiliza técnicas innovadoras para su momento que dotan de significado a la historia, combinando lo bíblico con la realidad cotidiana de su tiempo, como también lo plantea Huberman. Hauser presenta la lógica y el método detrás de la creación artística, incluso en obras que no parecen tener una composición clara. Teniendo esto en cuenta, en la obra estudiada, Caravaggio demuestra su dominio técnico a través del uso de las luces y las sombras.
la elección de expresiones faciales y la disposición de los elementos en la pintura. Estas decisiones técnicas crean un sentido de drama e inmediatez que invita a los espectadores a reflexionar sobre los temas tratados y representados. Por último, incluyo en el análisis a la autora Helen Langdon, quien es una biógrafa de Caravaggio, cuyo libro Caravaggio, una vida sagrada y profana, proporciona una mirada detallada sobre la vida y obra del pintor italiano. Langdon, partiendo de un análisis que podemos denominar historiográfico, realiza una genealogía del contexto histórico, social y cultural en el que Caravaggio creó sus obras, así como en su vida personal y las influencias que moldearon su arte. Yo utilizaré sus planteamientos y los relacionaré con los conceptos teóricos ya presentados. Langdon subraya la turbulenta vida personal que tuvo Caravaggio, su carácter irascible, sus problemas legales y su relación con las autoridades y la Iglesia. Esto se alinea con el análisis sociológico de Husserl y su enfoque materialista dialéctico, ya que muestra cómo las circunstancias de la vida de Caravaggio influyeron en su obra. Sus experiencias personales y su entorno social afectaron la forma en que representaba los temas de sus pinturas. Langdon también describe la manera en que Caravaggio se inspiró en artistas anteriores y en artistas contemporáneos a su época, pero también muestra la forma en que rompió con las convenciones artísticas para crear su propio estilo distintivo. Esto se alinea con las ideas de Husserl sobre la transmisión cultural y la preservación de las tradiciones artísticas, mostrando la apropiación de Caravaggio de ideas anteriores para transmitir su propia visión única y moderna a partir de sus maestros. Langdon también muestra cómo las obras de Caravaggio, incluido David con la cabeza de Goliat, han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo del tiempo, en diferentes contextos culturales e históricos, del mismo modo en que lo hace el planteamiento del anacronismo de Huberman.